¿Estará Rogue Squadron ambientada antes de los acontecimientos del episodio 7, del despertar de la fuerza? En el vídeo de hoy, Patty Jenkins habla sobre Rogue Squadron y os traigo una teoría interesante a raíz de ello. También ha vuelto a hablar Leslie Headland sobre la serie de The Acolyte. Comentamos sus declaraciones. Hola a todos, perdidos y perdidas en HOD, y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy os traigo un vídeo de esos que sé que os gustan mucho, un vídeo de noticias con también alguna teoría creo que bastante interesante. Y es que en las últimas horas hemos tenido dos noticias que creo que merecen muchísimo la pena comentar con todos vosotros. Y vamos a empezar, como decía el titular de este vídeo, hablando de la película Rogue Squadron. Y es que Patty Jenkins ha vuelto a hablar sobre la película y estas han sido sus declaraciones. I'm in love with all three projects on my plate right now. I'm definitely doing Rogue Squadron next. I think the Michael Stackpole books and the video game and all of the Rogue Squadron books, I think they all have, there's an incredible history that it's really important to honor. And yet it must be brought to a new age because we have to tell a new story with it. Bueno, en primer lugar nos dice que esta película va a honrar tanto las novelas como los videojuegos de Rogue Squadron, algo que ya de hecho había comentado en alguna entrevista anterior. Y nos vuelve a insistir en algo, y es que va a honrar esas historias, es decir, seguramente cogerá elementos y se inspirará en estas historias, pero después la historia en sí de la película va a estar contada en una nueva era. Y aquí es donde viene la teoría que quería comentar con vosotros. Y es que, ¿cuál es esa nueva era? ¿En qué momento temporal va a estar situada esta película? ¿Va a estar situada Rogue Squadron? Bueno, pues os traigo una teoría, y es que yo pienso que esta película va a estar situada antes de los acontecimientos de El despertar de la fuerza, y os explico por qué. En primer lugar, esto no es una teoría solo mía, ya sabéis que muchas veces os traigo aquí teorías que desarrollo junto a Yago, mi buen amigo Yago, que es un gurú para mí en todo el tema de Star Wars, y que siempre me deja información muy interesante. Y bueno, lo que hemos estado hablando creo que merece la pena compartirlo con vosotros. Y es que, por un lado, está claro que la trilogía secuela no fue el éxito que se esperaba. De hecho, ha tenido muchísimos detractores. Por tanto, aquí ya hay un motivo que me parece evidente. Y es que si no han especificado el momento temporal, es por algo. Si hubiera sido un momento temporal cercano a la trilogía original, por ejemplo, pues creo que seguramente no habría habido ningún problema en que ya nos lo hubieran dicho. Sin embargo, si es un momento temporal cercano antes o después a la trilogía secuela, pues ahí sí que tal vez prefieran no decir nada para tampoco tirarse piedras contra su propio tejado. Pues al fin y al cabo son muy conscientes de que si dicen esto va a haber muchos fans que ya a priori no van a estar muy conformes con este proyecto. Entonces da la impresión de que no nos están diciendo el momento temporal porque va a estar más relacionado con la trilogía secuela. Pero aquí llega la segunda parte. ¿Ocurrirá antes o después de la trilogía secuela? Y yo aquí también continúo con la teoría. Y es que creo que seguramente va a estar ambientado antes. Es decir, entre los acontecimientos del episodio 6 y del episodio 7, aunque personalmente creo que más cerca de los del episodio 7. ¿Por qué no después del episodio 9? Pues porque creo que en general esto, por supuesto ya sabéis que es una teoría y es una teoría propia, con lo cual pues puedo estar totalmente equivocado, pero tengo la impresión de que siempre que vayan a avanzar en la historia, primero va a ser a través de episodios de la saga principal. Es decir, cuando veamos un avance posterior al episodio 9, tengo la impresión de que eso va a ser el episodio 10, no otro producto. Pero ya os digo, esto simplemente es una impresión, puedo estar totalmente equivocado. Pero con esta teoría pues tendría sentido que esta película estuviera centrada antes de los acontecimientos del despertar de la fuerza y que estuviera centrada por tanto en la resistencia, no en la rebelión. Y fijaos que aquí yo ahora voy a romper una lanza por esta película, tal vez a algunos os convenza, tal vez a otros no, pero bueno, os dejo mis impresiones. Y es que yo estoy convencido de que esto puede funcionar si utilizan los elementos adecuados. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, creo que estaría bien si tenemos una serie de cameos o personajes que puedan aparecer en esta película que estén relacionados tanto con el episodio 7 como con los episodios anteriores y las historias anteriores de la trilogía original. Por ejemplo, creo que sería interesante que apareciera Poe Dameron, al fin y al cabo es una película centrada en pilotos, con lo cual creo que tendría bastante sentido.
También veo interesante, y esto seguramente a muchos nos va a gustar más, que aparezca algún personaje como la general Hera Syndulla, si por aquel entonces todavía sigue viva, que en principio debería estarlo. Así que creo que sería muy interesante que, por ejemplo, fuera una de las generales que estuviera al mando de este Rogue Squadron. Y por otro lado, por ejemplo, podrían aparecer personajes tan interesantes como el mismísimo Grogu en esta película. Incluso seguiría siendo casi un bebé todavía, porque no han pasado tantos años desde los acontecimientos de The Mandalorian. Entonces creo que sería una buena manera de unir todo lo que va a llegarnos desde ese momento temporal en el que está The Mandalorian y unirlo un poco con el episodio 7, que para mí es el que más me gusta de la trilogía secuela. Creo que era un episodio con bastante potencial, dejando al margen de que la trama se pareciera mucho a la del episodio 4, aunque aquí también podríamos hablar de todo el elemento cíclico que hay en Star Wars, que es bastante simbólico y que ocurre en más de una ocasión. Por ejemplo, ahora lo estamos teniendo entre The Mandalorian y The Bad Batch. Digamos que las historias tienen muchos elementos en común y esto es algo que ha estado patente desde los comienzos, desde que George Lucas ya escribiera la trilogía original y después la trilogía precuela. Entonces yo aquí, como siempre digo, primero vamos a ver el proyecto porque, oye, tal vez nos guste, tal vez nos convenza, tal vez sea una gran película y además incluso justifique alguna de las cosas o realce un poquito cosas que vimos en el episodio 7, ¿por qué no? Como ha hecho, por ejemplo, Clone Wars con la trilogía precuela. Ha cubierto algunas partes entre los episodios 2 y 3 que han hecho que incluso mejoren esos episodios, ¿no? La historia en general. Con lo cual, oye, pues yo desde aquí digo que adelante, a ver qué nos traen con esta película. I love you. Y por supuesto, os vuelvo a insistir en que esto es simplemente una teoría y que puedo estar totalmente equivocado, pero quiero que me dejéis en los comentarios del vídeo qué pensáis vosotros sobre todo esto y cuál es vuestra teoría al respecto. Tengo muchas ganas de leeros a todos. Y como decía en los titulares, también ha hablado Leslie Headland de nuevo sobre la serie de The Acolyte y nos ha dejado algunos detalles muy interesantes en esta nueva entrevista, porque nos ha hablado sobre la relación que va a tener su serie con la película de La Amenaza Fantasma. Os leo la noticia y después la comentamos. Lo que puedo decir es que la razón por la que me atrajo personalmente este proyecto de la serie es que tenía 18 años cuando salió La Amenaza Fantasma y era una gran fan de Star Wars. Sigo siendo una gran fan de Star Wars, pero en ese momento en particular, justo después de los relanzamientos de la trilogía original y el hecho de que estaba en la escuela secundaria, estaba descubriendo quién era yo artísticamente, me estaba dando cuenta de lo que quería hacer con mi vida. Y luego ocurrió este gran evento cinematográfico, evento cultural, que fue La Amenaza Fantasma. Y aquí llega lo más interesante. Pero me preguntaba, ¿qué pasó que condujo a esa historia? Ahí es donde mi cerebro de fan de Star Wars fue como, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y por qué los Jedi son así? Cuando están en el poder, ¿por qué están actuando de esta manera? ¿Y cómo es que no están teniendo la reacción que uno pensaría que tendrían ante la presencia de Anakin y lo que Qui-Gon Jinn está diciendo sobre lo apasionado que se siente al entrenarlo y llevarlo al redil? Incluso el descubrimiento de Darth Maul se encuentra con este tipo de reacción como, interesante. Así que creo que para mí, mi cerebro siempre ha estado rondando ese área y se ha preguntado qué está pasando aquí o qué ha pasado aquí. A mí estas declaraciones, la verdad es que ya me dejan también una mini teoría, ¿no? Y es que, ojo, podría ser que se esté planteando que haya algún tipo de infiltrado en el Consejo Jedi que esté intentando hacer daño desde dentro, que esté incluso manipulando al Consejo para que ignore hasta cierto punto todo lo que ocurre alrededor de los Sith, o incluso algo mayor, que haya toda una conspiración detrás de todo esto. No lo sé, me da la impresión de que va a intentar justificar un poco toda esta reacción que tuvo el Consejo durante los episodios 1, 2 y 3. Y es algo que me parece interesante, aunque creo que en gran medida ya lo hizo hasta cierto punto la serie de Clone Wars, pero es verdad que siempre nos ha faltado una explicación tal vez más profunda. No sé si esta serie va a conseguir llegar a tal punto, pero tal vez al menos si nos dé un contexto un poco más claro de toda esta situación que supongo que a muchos de vosotros también, como dice la propia Leslie Headland, pues os sorprendería cuando visteis la trilogía precuela, que es ¿por qué el Consejo Jedi no está reaccionando como se esperaría ante noticias de tal calibre como es haber encontrado al que puede ser el elegido de la fuerza o también el regreso de los Sith?
parece que se lo toman como con mucha calma, y es verdad que esto seguramente a más de uno le ha sorprendido. Por tanto, creo que esta serie también puede ser muy interesante. Tanto Rogue Squadron como The Acolyte son los dos proyectos más desconocidos que se están preparando ahora mismo, pero no por ello creo que sean menos interesantes. De hecho, creo que van a ir despertando cada vez más la curiosidad en todos nosotros. Yo por ahora solo os digo que quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis sobre todas estas noticias y teorías, que como siempre le deis un gran like a este vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal porque vais a seguir teniendo vídeos de Star Wars a punta pala, y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Call.